Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo framework en ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica vamos a abrir la caja de herramientas de un verdadero artesano del hardware. Ya sabemos que las reflexiones son el enemigo y que las terminaciones son nuestra arma para combatirlas. Pero, ¿qué arma elegir? Hoy vamos a analizar, una por una, las opciones que tenemos, desglosando el arsenal de terminaciones para que puedan tomar la decisión correcta en cada diseño. En primer lugar, y es la opción más tentadora, tenemos el método de no hacer nada. ¿Cuándo podemos permitirnos el lujo de omitir por completo las terminaciones? La regla de oro, que ya conocemos, nos da la respuesta. Solo cuando la línea es eléctricamente corta. Es decir, cuando el eco, el viaje de ida y vuelta de la señal, es mucho más rápido que el tiempo que tarda la propia señal en subir de 0 a 1. Si gritamos en un armario pequeño, el eco es tan instantáneo que se funde con nuestra propia voz. Pero cuidado, incluso en estos casos, pequeños rebotes o overshoots pueden estresar el silicio de los chips a largo plazo, reduciendo su vida útil. Así que esta opción es para buses cortos y lentos, y siempre con un análisis cuidadoso. Ahora, pasemos a las soluciones reales. En segundo lugar, consideremos la opción nuclear, la terminación completa. Esto significa colocar una terminación en serie en el origen y una terminación en paralelo al final de la línea, ambas perfectamente adaptadas a la impedancia de la traza. El resultado es una señal casi perfecta. Elimina prácticamente todas las reflexiones. El problema es que para señales de un solo extremo, como CMOS, es un desastre. La combinación de la resistencia en serie y la resistencia en paralelo actúa como un divisor de tensión, cortando el voltaje de la señal a la mitad. Un nivel lógico alto se convierte en la mitad de VDD, un voltaje que un receptor CMOS no puede interpretar correctamente. Es una solución teóricamente perfecta, pero prácticamente inútil para la mayoría de las señales single-ended, reservada casi exclusivamente para ciertos estándares diferenciales. Esto nos lleva a la tercera opción, el verdadero caballo de batalla del diseño digital. La terminación en serie en el origen, con una resistencia que iguala la impedancia de la línea. Aquí la idea es elegante. La señal sale del transmisor, atenuada a la mitad de su voltaje por la resistencia en serie, viaja por la línea, llega al final, que es un circuito de alta impedancia, y se refleja perfectamente. Esta reflexión, que es idéntica a la onda original, viaja de vuelta y se suma a la onda incidente. El resultado es que, en el extremo receptor, la señal se duplica y alcanza su nivel de voltaje completo. Cuando el eco vuelve al origen, es absorbido por la resistencia en serie, y el ciclo termina. Es una solución brillante y de bajo consumo. Su único inconveniente es en buses con múltiples dispositivos. Un chip a mitad de camino verá una forma de onda en dos escalones, primero la onda incidente a medio voltaje, y luego, un tiempo después, el voltaje completo cuando llega la reflexión. Esto aumenta el tiempo de establecimiento de la señal para esos dispositivos. El cuarto método es una variación sutil pero muy común del anterior, la terminación en serie en el origen, pero con una resistencia mucho menor que la impedancia de la línea, típicamente de 5 a 33 ohms. A esto le llamamos una resistencia de amortiguación o damping resistor. Aquí no eliminamos las reflexiones, las domamos. Es como ponerle a un coche unos amortiguadores un poco blandos. El coche rebotará un par de veces al pasar por un bache, pero se estabilizará rápidamente. Esta pequeña resistencia en serie frena la velocidad de subida de la señal, reduciendo la severidad de los rebotes y el overshoot. Todavía habrá zumbido, pero será mucho menor. Es una solución de compromiso, muy útil cuando la capacidad de corriente del driver es limitada o cuando no tenemos un control perfecto sobre la impedancia de la pista. Es el arte de la ingeniería suficientemente buena. En quinto lugar, tenemos la terminación en paralelo solo en el origen. Esta es una opción menos común. Con este esquema, habrá una reflexión desde el extremo lejano, pero los niveles de voltaje no se reducen. Su principal desventaja es que no se puede enviar una nueva transición hasta que la reflexión haya vuelto al origen, lo que limita seriamente la velocidad. Es una herramienta de nicho, útil solo en ciertas topologías punto a punto y con drivers muy potentes. El sexto método es el ideal platónico para buses con múltiples receptores. La terminación en paralelo solo en el extremo lejano, perfectamente adaptada a la impedancia, esto es como tener una pared perfectamente absorbente al final del cañón. La onda incidente viaja por la línea y todos los receptores en el camino la ven limpia y sin escalones.
Al llegar al final, es completamente absorbida, no hay reflexión. El resultado son formas de onda perfectas en todo el bus. ¿El problema? Como ya vimos, requiere una capacidad de corriente brutal por parte del driver, a menudo inalcanzable para chips CMOS de 3.3 volts, pero para voltajes más bajos como 1.8 volts o 1.5 volts, y especialmente con la astucia de una terminación Thevenin, algunos FPGAs sí pueden manejarlo. Es el estándar de oro para la integridad de la señal si tu chip puede permitírselo. El séptimo método es la evolución de esto para velocidades extremas, del orden de muchos gigahertz por segundo. Es la terminación en paralelo tanto en el origen como en la carga. Esta es la solución de fuerza bruta. Poner terminaciones en ambos extremos elimina todas las reflexiones, tanto las de los extremos como las causadas por pequeñas discontinuidades en la placa. Permite velocidades de subida increíblemente rápidas, aún con cargas capacitivas, pero a un costo enorme de consumo de energía. Esto es lo que utilizan los transceptores SRDS modernos. Dentro del chip, tienen terminaciones calibradas de 50 ohmios tanto en el transmisor como en el receptor. Debido a su esquema de polarización, estas interfaces casi siempre requieren acoplamiento AC. En octavo lugar, llegamos a las soluciones inteligentes que ahorran energía. La terminación AC en paralelo en el extremo lejano. Consiste en una resistencia del valor de la impedancia de línea, pero con un capacitor en serie. Este es un truco fantástico. El capacitor bloquea la corriente continua, así que en estado estable no hay consumo de energía. Pero para las transiciones rápidas de la señal, que son AC, el capacitor se comporta como un cortocircuito y la resistencia se activa para absorber la energía de la transición y el overshoot. Es como un freno de emergencia que solo se aplica durante el derrape. Para que funcione, el capacitor debe ser capaz de cargarse en mucho menos de un tiempo de bit, pero mantener esa carga durante el primer periodo del zumbido. Encontrar el valor correcto requiere simulación o seguir una regla de cálculo, pero es una excelente manera de obtener los beneficios de la terminación en paralelo sin pagar el peaje de la potencia. El noveno método es otra solución de compromiso. La terminación en paralelo no adaptada en el extremo lejano. Aquí usamos una resistencia que no coincide exactamente con la impedancia de la línea, sino que es un poco más alta o más baja. El objetivo es reducir la amplitud del overshoot y el tiempo que tarda en desaparecer el zumbido, pero consumiendo menos corriente que una terminación perfectamente adaptada. Es una forma de ajustar la respuesta del sistema para que se mantenga dentro de los límites de corriente del driver. A menudo se usa en pines de FPGA programables. A menudo se combina con una pequeña resistencia de amortiguación en serie para controlar mejor el overshoot. Finalmente, el décimo método es la terminación AC en paralelo, pero en el origen. Cumple una función similar a la terminación en el extremo lejano, eliminar la segunda reflexión, la que ocurre en la fuente. Se puede usar en combinación con otros tipos de terminación en el receptor para mejorar la señal sin exigirle tanta corriente al driver. Para concluir, hemos recorrido una completa caja de herramientas. No existe una única terminación correcta. La elección es un acto de ingeniería que equilibra las necesidades del diseño. Para señales lentas y cortas, quizás no necesitemos nada. Para una conexión punto a punto, una simple resistencia en serie es elegante y eficiente. Para un bus multidrop, la terminación en paralelo en el extremo es ideal si podemos permitirnos la corriente, y la terminación AC es un alternativo inteligente si no podemos. Para las velocidades más altas, la terminación en ambos extremos es la norma. La lección más importante es que para la mayoría de estos esquemas, especialmente los que no son perfectos, la simulación de integridad de señal no es un lujo, es una necesidad. Debemos verificar con modelos IBS que nuestros niveles de voltaje son aceptables, que los flancos de la señal son limpios y que cumplimos con los tiempos de establecimiento. Este conocimiento detallado de las opciones y sus compromisos es lo que separa a un diseñador aficionado de un profesional capaz de construir el hardware robusto y de alto rendimiento sobre el que se edificará el futuro de la inteligencia artificial. Nos vemos en la siguiente clase.